Bienvenidos a Tomando el Riesgo, el podcast que conecta la experiencia de quienes tienen empresa con aquellos que tienen el deseo de hacer una. Este es un podcast para gente extraordinaria. Hoy mi invitado se llama Nicolás Becerra, cofundador de Duolegal y Novap, ambas empresas relacionadas al servicio legal. Esta última, Novap, utiliza inteligencia artificial para llevar servicios legales automáticos a los empresarios en Colombia. Uno cuando se llena de objetivos y no trabaja bajo principios, desde el punto de vista emocional, sino solo bajo objetivos, y logra esos objetivos, empieza a pasar un tema emocional que es bastante duro y es, bueno, ya cumplí el objetivo y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Nicolás, como dice su biografía, es abogado de startup y profesional capacitado con profundidad en derecho comercial. Tuvimos una conversación sabrosa, como él mismo la describió al final. Abordamos temas relacionados a las nuevas tecnologías y cómo esto está impactando a las firmas de abogados tradicionales, la incorporación de otros profesionales en el campo legal y, por supuesto, el esfuerzo de emprender en un área como esta. Yo soy Herwin Riera y esto ya comenzó. Recuerda calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Harás un gran aporte a nuestro trabajo si lo haces. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por el espacio. Muy interesante lo que estás haciendo. Primero te felicito porque creo que este tipo de espacios son muy necesarios para poder conversar un poco de manera muy tranquila sobre aspectos que son bastante importantes, así como es el podcast, tomar el riesgo. Sí, así es. Que tomar el riesgo a veces no es muy fácil, pero que trae consigo resultados maravillosos y magníficos, así que mil gracias. Súper, ¿no? Agradecido de tu tiempo, ¿verdad? Y la audiencia estoy seguro que también va a agradecer mucho. ¿Naciste en Bogotá? Nací en Bogotá, soy colombiano. Okay. Mi mamá es paisa, Oh. mi papá es de Santander, entonces como bastante multicultural un poco el tema. Bastante. Desde casa. Nicolás, vi que eres abogado, pero también estás dando clases, te gusta enseñar, Sí. por lo que vi. ¿Qué consigues allí en la enseñanza que te mantiene allí todavía? Pues fíjate que siempre me ha gustado el tema de la enseñanza, el tema de la educación. Desde que inicié la universidad busqué espacios para poder dictar monitorías. ¿Qué consigo allí? Pues un montón de experiencias. Uno siempre cuando dicta clases se está siempre retroalimentando, siempre se está aprendiendo cada vez más y creo que es necesario cuando uno apoya, digamos, a emprendimientos desde el punto de vista jurídico. La retroalimentación, la educación permanente es un tema que es fundamental. Y además que te da, supongo, lo digo porque también en algún momento di clases, te dan la oportunidad de enriquecerte, de ver otros puntos de vista que de Claro. pronto tú no estás allí tomándolo en cuenta. Me pasaba. Así es, y no solo eso, sino también encontrar puntos desde, digamos, críticos o críticas a la realidad colombiana, la realidad nacional e internacional. Eso también es importante, ¿no? Cultivar un poco el análisis crítico de las situaciones, el análisis permanente de los conceptos jurídicos, de lo que uno normalmente ve en clases. Entonces, eso es importante, no solo la educación, sino también lo que tú dices, poder escuchar otros puntos de vista, otros análisis de la norma y de la realidad, ¿no? Que eso es importante. Súper. Yo de verdad con este tema que vamos a hablar en este momento, todo lo que tiene que ver con la parte legal y todo esto, lo básico, ¿no? Uno aprende lo básico y uno sabe por allí mientras ves algunas cosas, lees, pero a veces es tan complejo, a veces también es como nos sentimos un poco distantes de los abogados, por así decirlo, o de las leyes. Que bueno, me puse a buscar un poco y vi todo un mundo allí, todo un Sí. mundo muy interesante. Sí. Pero antes de pasar a eso, quiero que me hables un poco de qué es Duolegal y también Novap. Bueno, Duolegal es un proyecto que nace hace aproximadamente 2 años con otro abogado de la Universidad del Rosario que se llama David Bencardino, en donde, así como tú lo dijiste, queríamos cerrar un poco, o más bien abrir un poco esa brecha que normalmente perciben las personas cuando adquieren servicios jurídicos, ¿no? Normalmente las personas ven al abogado allá por encima, una persona que muchas veces no es cercana con el cliente. Todo encorbatado. ¿Sí? Todo encorbatado, todo tradicional, todo alejado un poco de la realidad, ¿sí? Muchas veces gaseoso, muchas veces no aterrizado a las prácticas reales, ¿no? Y creo que eso era un poco lo que estábamos viendo en nuestro ejercicio profesional y en la práctica.
que el abogado siempre se encontraba distante, en una relación poco cercana, poco amigable, poco democratizada, y creo que eso era un poco lo que queríamos buscar con DioLegal, democratizar esa calidad del servicio, ¿sí? Porque habíamos percibido que normalmente los servicios jurídicos son muy costosos, los que son de buena calidad son muy costosos, y queríamos llegar un poco a eso, a la democratización del servicio jurídico, a partir un poco de ese esquema que tienen las personas en la cabeza de que el abogado está por allá y el cliente por acá. Queremos que seamos uno solo y que a partir de ahí podamos construir desde el punto de vista jurídico cosas que vayan aterrizadas a la realidad, que sean prácticas, que puedan resolver problemas y que generen valor agregado a los clientes. Entonces era un poco eso. Eso en cuanto a DioLegal. En cuanto a NoVap, fue un proyecto que creamos con mi socio Henry Bravo, que a propósito también es de Venezuela. Ah, qué bien. Sí. Un crack, ingeniero, un crack, un tipo supremamente estudioso, muy pilo. Trabajamos juntos. ¿Muy pilo? Sí, muy pilo. Pilo es muy inteligente. Ah, pilo. Muy inteligente. Y empezamos a trabajar con él en una empresa que se llama Backstartup. Ahí nos conocimos. Y hablando y conversando, ambos teníamos como esa curiosidad por crear, por tener empresa, por desarrollar algo propio y por generar valor agregado al país, ¿sí? Entonces a partir de ahí empezamos a buscar problemas, a identificar problemas, sobre todo desde el punto de vista legal, y a partir de esos problemas darle soluciones a través de tecnología. Entonces era la combinación del conocimiento jurídico con ese conocimiento que hoy en día es tan importante, que es el conocimiento tecnológico y el desarrollo de software, y a partir de ahí creamos NoVap, que es un software de automatización de contratos. Obviamente eso tuvo un proceso largo y un pivoteo permanente de las ideas. No empezamos así, esto terminó siendo un software de automatización de contratos. Me he dado cuenta que las startups siempre van sí. Vamos a probar aquí, o que esto funcionó, vamos a hacer esto. Tal cual, y así fue. Tuvimos muchas reuniones con muchos abogados porque al principio queríamos desarrollar un software para firmas que automatizaran los procesos internos de las firmas, pero nos dimos cuenta que eso finalmente, primero, en un nicho muy pequeño, y eso iba a representar un reto y un problema gigantesco. Y segundo, pues no estábamos solucionando algo que generara realmente un impacto. Entonces a partir de ahí pivoteamos muy rápido la idea y nos dimos cuenta que muchos de los desarrollos que ya había hecho Henry podían ser utilizados para crear tecnología para la prestación ya como tal del servicio jurídico, tanto para empresas como para personas naturales, y eso es lo que es NoVap. Súper. Entonces si yo por ejemplo quiero convertir mi podcast, todo lo que hago en mi marca o en mi empresa, todo lo que sea, ¿cómo voy a NoVap y cómo me ayuda para esto? Pues mira, en NoVap te puede ayudar desde el proceso de inicio hasta digamos, la liquidación, a través de servicios legales automáticos. Entonces, la idea de NoVap es que la persona pueda inclusive constituir su empresa de manera automática y de manera muy rápida, sin la necesidad de la intervención de tantas personas, ¿bien? A través de tecnología, por supuesto, y a partir de allí puedes conseguir, por supuesto, los primeros documentos, que son los documentos que normalmente requieren las empresas, temas de términos y condiciones, temas de políticas y protección y tratamiento de datos personales, los primeros contratos laborales de las personas que muy seguramente vas a empezar a contratar, ¿bien? Los contratos con tus clientes y así sucesivamente, digamos, todo el esquema jurídico que puede tener una empresa. Entonces así te podría ayudar NoVap, siempre de la mano de tecnología, que es lo que obviamente primero reduce costos y segundo reduce tiempo. Eso es básicamente lo que podría ayudarte NoVap. Qué bien, me encanta porque de verdad estoy en eso, en serio, estoy por hacer todo esto de mi negocio. Buenísimo. Y bueno, ya es, solo que no lo he formalizado. Sí. Pero ha sido como que un tema, yo no sé si es que produce flojera a veces hacer todo eso con tantos procesos, pero creo que cuando empecé a leer sobre NoVap y todo esto, dije, Dios mío, esto es lo que necesitaba. Sí, total. Por supuesto. Y es un tema súper complejo. Cuando las personas empiezan a arrancar con la creación de una empresa, empiezan a encontrarse con una cantidad de servicios que a la larga son aburridores, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas, si seamos honestos,
no contratan un servicio jurídico por gusto. Exacto. Igual los servicios contables, normalmente las personas no contratan los servicios contables por gusto, los contratan porque es una necesidad evidente para las empresas. Y Novap también pretende eso, como acortar un poquito esa brecha es que el servicio jurídico, qué mierda, ¿sí? Qué pereza. Sí. ¿Sí? Y es un poco también el reto que nos encontramos los abogados hoy en día, porque pues seamos sinceros, muchas veces lo que uno vende es aburrido, ¿sí? Y la gente lo ve como una mierda, pero hay que mostrarlo de una forma diferente. Y creo que parte también de la base es cerrar un poquito esas brechas y esas distancias que uno puede encontrar entre el abogado y el cliente. Y eso lo hace la tecnología. Además, maravillosamente. Para eso es la tecnología también, para hacerlo más fácil, para hacerlo más visualmente, con una experiencia de usuario mucho más sencilla, mucho más cómoda. En síntesis, democratizarlo. Es que seamos sinceros, hoy en día el servicio jurídico en muchas ocasiones es un servicio que no está democratizado, que no está al acceso de todos, ¿sí? Y eso también pretende hacerlo tanto Novap como DueLegal, que digamos Novap tiene ese respaldo atrás, que es DueLegal, que es la firma un poco más tradicional, pero siempre bajo la base del New Law, una firma New Law, que se presenta bajo otros esquemas, ¿bien? Súper. ¿Y cuál ha sido, Nicolás, el crecimiento que han tenido? Háblame un poco, si puedes, de números para entender un poco cuánto han crecido tanto con DueLegal o también Novap. Bueno, pues digamos que como todo arrancamos desde cero. David y yo en DueLegal arrancamos trabajando, que es, digamos, yo creo que a mí no me gustan las verdades absolutas, por supuesto. Hay diferentes formas de crear empresa, pero una de las formas, y fue la que nos sirvió a nosotros, fue crear empresa teniendo trabajo. Sí, porque digamos uno de los mayores temores que tienen las personas al momento de crear empresas es ese, ¿no? Lo seguro, lo fijo, lo estable, ¿no? Salirse un poco de esa zona de confort da miedo. Entonces lo hicimos haciendo de manera paulatina, ¿no? Eso no fue un momento a otro. Entonces arrancamos con nuestros primeros clientes. El primer año vendimos muy poco, vendimos muy poquito, vendimos algo así como 80 millones de pesos. Y al día de hoy, pues ese número se ha convertido en 6X, 7X. Súper. Entonces, pues eso es un crecimiento exponencial, por supuesto, y que pretendemos que siga creciendo cada vez más, ¿no? Qué bueno, de verdad que interesante cómo es precisamente esto de arriesgarse y tener miedo porque tal vez no hay tantos clientes, pero de pronto ver buenos números y te da como ese descanso. Ese descanso, sí. Al principio es jodidísimo, al principio es putísimo uno arrancar, sobre todo por eso, ¿no? Por el temor a lo seguro, ¿no? Y desde el punto de vista cultural, familiar, hay muchas personas que crecen con ese concepto, ¿no? De estar en esa zona de confort, de, oiga papito, lo fijo, lo seguro, pilas, no vaya a hacer esto porque es que, ¿cómo va a hacer para vivir? ¿Sí? Y creo que uno salirse un poquito de esa zona de confort es lo que le permite a uno generar cambio, ¿sí? No solo a nivel exterior, sino también interior como persona, porque crear empresa trae un montón de experiencias que generan un montón de emociones, felicidad, tristeza, ansiedad, etcétera. Entonces uno aprende un montón. ¿Has tenido en algún momento una crisis así? Claro, por supuesto. Yo siempre soñé cuando estaba en la universidad en tener firma de abogados y fue para mí uno de los objetivos más importantes. Dije, vea, yo quiero tener una firma, quiero crear empresa, quiero un salario, quiero tener una oficina, quiero tener personas a cargo, ¿sí? Quiero crear un cambio, ¿sí? Y yo lo veía muy lejano, sinceramente, lo veía muy lejano, no, por ahí cuando te da 40. Y cuando fui trabajando y metiéndole mucho empeño, lo vi realidad muy rápido. Y eso obviamente me generó a mí un impacto muy fuerte desde el punto de vista emocional. Entré un poquito en una depresión fuerte, precisamente por lo que te digo, porque uno cuando se llena de objetivos y no trabaja bajo principios desde el punto de vista emocional, sino solo bajo objetivos y logra esos objetivos, empieza a pasar un tema emocional que es bastante duro y es, bueno, ya cumplí el objetivo y ahora qué. Exacto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Exactamente. Entonces pierden un poquito el horizonte, pierde un poquito de sentido de las cosas. Es como cuando uno juega videojuegos. Yo soy muy amante de los videojuegos. Entonces si tú juegas un videojuego, marica, y le metes claves al videojuego y logras tener todo lo que el videojuego te ofrece de manera muy rápida a través de una clave, pues de una, te empiezas a aburrir, lo cambias,
juegas otro videojuego. Lo mismo sucede cuando uno, y estoy seguro que tendré muchos objetivos. Yo no he alcanzado nada en mi vida, pero digamos, lo que quería en ese momento era tener la firma, lo tuve y fue un impacto emocional fuertísimo. Tienes objetivos, los alcanzas, pero hay algo mucho más grande. ¿Qué de pronto es eso más grande? Bueno, digamos que esto no fue una construcción sola, ¿no? Acá hay un montón de profesionales que le ayudan a uno a recuperar ese horizonte, ¿no? Y en su momento tuve que pasar por proceso psicológico para que un profesional de la psicología con terapia me ayudara a evidenciar eso que me estaba sucediendo, porque yo al principio no entendía. Yo decía, güey, puta, ¿qué tengo? Me siento del culo y no sé qué hacer. Sí, entonces un profesional de la salud me dijo, mi hermano, usted lo que tiene es esto, usted lo que está trabajando es bajo objetivos, y pues finalmente los objetivos no son de todo satisfactorios, porque si vos lo cumples, pues claro. ¿Qué más? Entonces eso que va más allá es la felicidad, es poder compartir con la familia, es poder compartir con los amigos, es entender que la vida no es solo lograr un objetivo, que el objetivo hace parte de la vida, sí, pero no es el último fin que uno tiene que estar buscando, ¿no? Y ahí empiezan a salir principios que uno tiene que tomar como fundamento. Yo soy católico y me apego mucho a Dios en ese sentido, y creo que el amor de Dios es mucho más importante que conseguir cosas materiales, personalmente, ¿no? Esto es una opinión muy personal. Cada uno tendrá su objetivo, sí. Cada uno tendrá sus principios y esos móviles, exacto, y esos móviles que encuentren la vida, pero creo que uno no debe trabajar en su vida, o no debe vivir la vida única y exclusivamente bajo objetivos, porque sí genera lo que te estoy contando, que es un impacto emocional muy fuerte. Pero bueno, digamos, eso hace parte del emprendimiento, eso hace parte de crear empresa, eso hace parte de salir un poco de la zona de confort, eso hace parte de lo que, así como lo dice el podcast, tomar el riesgo, ¿bien? Y tomar el riesgo creo que implica eso también, estar propenso a no solo estar en un nicho y un ecosistema de emprendimiento, en un ecosistema de crear empresa, sino también de abrirse la oportunidad de vivir nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, y de abrir también esos nuevos aprendizajes a emociones que son bastante interesantes. Súper. Entonces, tú estabas allí trabajando como abogado, empezaste tu empresa, ya nos has contado un poco de eso, pero quisiste salir de allí, de ese sistema tradicional, y empezaste esta empresa Novat, que según pues lo que he leído y lo que entiendo es una legal tech, ¿no? Es una legal tech, así es. ¿Qué es esto? Una legal tech, para definirlo. En definición podríamos decir que la legal tech es la creación o la unión entre tecnología y derecho para la satisfacción de necesidades jurídicas concretas, y puede categorizarse en diferentes aspectos, ¿no? Hay legal tech de educación, ¿sí?, que está única y exclusivamente enfocada en educar a las personas a través de tecnología, para obtener así conocimientos jurídicos. Hay legal tech, por ejemplo, que como arrancó Novat, son softwares que permiten a las firmas manejar sus finanzas, su contabilidad, los procesos, si me van a entender, como todos los procesos internos. Hay legal tech que se dedican más a la prestación del servicio jurídico como tal a través de la tecnología. Hay otras legal tech que se dedican a hacer marketplace, a unir un cliente, una necesidad con un operador jurídico en particular, y hay legal tech también que están enfocadas exclusivamente a temas, por ejemplo, de firmas electrónicas y a la satisfacción de otro tipo de necesidades jurídicas que no necesariamente son la prestación de un servicio, pero sí hacen parte de la prestación de ese servicio jurídico. Entonces, si te das cuenta, legal tech es un conjunto bastante amplio de tecnologías que se usan para satisfacer, digamos, necesidades jurídicas en todo índole, digamos, como en el conjunto de... Que a fin de cuentas vienen a innovar, ¿no? Por supuesto, ese es el objetivo, ¿no? Claro. Ese es el objetivo, el lograr innovación a través de tecnología, ¿sí? Que el derecho no deje de ser tradicional y pase a tener un concepto mucho más adecuado a las realidades actuales, ¿no? De hecho fue una de las cosas que dijiste en la revista empresarial, que digamos que ese fue como el dolor de por qué nacen estas empresas. Decías que el mercado legal tradicional resulta en muchas ocasiones problemático para todos los emprendedores. Así es. Esa es una de las cosas que
que me di cuenta cuando trabajé en firmas muy tradicionales, y es que acceder a esas firmas tradicionales y tan grandes es muy complejo, sobre todo para emprendedores que están arrancando. Uno no arranca con una ronda de inversión o con capital presemilla, uno arranca muchas veces con capital propio. Y ese capital propio uno lo tiene que medir y lo tiene que saber distribuir, y te duele un montón, te duele un montón. Sí. Entonces, si tú vas y hablas con un abogado y el abogado te dice, no, bueno, yo ni por el putas te va a hacer eso por lo que tienes, pues te empiezas a encontrar con las primeras barreras, ¿no? Y es un poco eso, el Legal Tech te permite reducir esos costos, en la medida en que la tecnología permite precisamente tener una menor intervención humana, y en ese orden de ideas reducir esos costos que repercute precisamente ese servicio legal, ¿no? A ver, yo no quiero criticar a las firmas tradicionales, obviamente tengo muchos amigos que trabajan en firmas tradicionales, conozco socios de firmas muy grandes y los respeto un montón, pero es un problema para las personas que no son grandes empresas, ¿sí? O que son medianas. Las empresas pequeñas, los microempresarios o los emprendedores muchas veces no tienen ese capital y eso se convierte en una barrera gigantesca. Y eso hay que empezar a reducirlo, no solo con LegalTech, sino también con firmas de abogados que se dediquen a cerrar esa brecha, que también es DueLegal, ¿no? DueLegal busca eso también. DueLegal busca cerrar también un poco esa brecha entre el usuario y la firma de abogados, en la medida en que los precios no siempre tienen que ser muy altos. Y los precios tienen que estar ajustados a el estado en el cual se encuentra la persona. Yo no le puedo cobrar lo mismo a una empresa gigantesca que a un empresario, que a un emprendedor, ¿no? Claro. Es un poco eso. Y creo que no sé, uno se va adaptando a todo lo nuevo que viene, e incluso la experiencia del usuario hoy día en el campo legal está cambiando, y creo que eso es irreversible. O sea, por supuesto. Como estas empresas tradicionales de alguna forma van a tener que adaptarse en algún momento. Y lo están haciendo, ¿sabes? Están generando un esfuerzo grande por adaptarse. Cada vez veo más que firmas grandes y tradicionales buscan personas dedicadas a legal design, diseñadores gráficos que intenten en la medida de lo posible hacer esos contratos un poco más amigables a las personas. ¿No te ha pasado que te llega un contrato y son 20 páginas y uno dice... Aburrido. Ni pa'l putas me leo eso. Y no lo entiendes, además. Porque no además nada. de que es largo, no entiendes un carajo. Yo lo empiezo a leer y, ok, firmar. Firmar, ya. No lo entiendes, es largo, aburrido. Joder. Para eso es el legal design. Para que la gente empiece a producir contratos que cubran, digamos, los riesgos jurídicos, pero que también sean bajo un lenguaje comprensivo, ¿sí? Que sean cortos y que no sean bajo un concepto de eternidad. Ya no estamos ya estamos en el 2022, carajo. Tenemos que empezar a cambiar ese esquema. Tenemos que, como abogados, empezar a generar un cambio desde el punto de vista de la producción jurídica. No es posible que sigamos generando contratos de 50, 60 páginas, por supuesto. Hay transacciones económicas que son bastante grandes y que requieren de ese tipo de contratos. Pero Nicolás, no todo el tiempo. Corrígeme, depende también de cómo se vea o que el trabajo que esté haciendo el abogado. Si está cobrando por tiempo, sí. Supongo que un contrato de esa magnitud está bien. Claro, y a eso va también un poquito el concepto de New Law. Ajá. A eso va un poquito el concepto de New Law. Porque las firmas tradicionales normalmente lo que hacen es cobrarte por horas y te desangran. Te desangran. ¿Sí? Entonces el New Law también va enfocado a eso, no solo a democratizar esos servicios, no solo a que el abogado como que reduzca esa brecha que existe entre el cliente y el abogado, sino también a cambiar un poco el esquema de cobro, porque el esquema de cobro por hora resulta en muchas ocasiones ser un problema. ¿Y cómo podría ser? ¿De valor? O sea, como claro, que le agregue valor al... Exacto, entonces te dan un precio fijo, por la necesidad en particular que tú tienes. Con eso tú ya sabes cuánto te cobran, no tienes sorpresas, que es lo que sucede cuando te cobran por horas. Tú no sabes cuántas horas va a gastar esa necesidad. Y al fin y al cabo te sale una factura y son tantas horas. Contrato de 900 páginas. Exacto, un contrato de 2 millones de páginas con una factura de hora junior, hora senior, hora socio, y uno dice, puta. Y al final de cuentas, esa mierda no te sirvió para un culo. Sí. Que ese es el otro problema.
O sea, que hay que empezar a generar valor agregado. No es un tema del que haga el contrato más lindo. Es un tema de quién impacta más al cliente. ¿Sí? Claro. Y es un tema de compliance. ¿Cómo hago para que mis contratos realmente reduzcan los riesgos que se pueden derivar del contrato? ¿Sí? Un poco el trabajo del abogado también en Due Legal es ese. Todas las personas que trabajan en Due Legal siempre tienen que empezar así. ¿Sí? ¿Cuál es el pensamiento pesimista? ¿Qué podría salir mal? Claro. ¿Bien? Y reducir esos riesgos sin necesidad de hacer un contrato de 100 páginas, porque eso no sirve un culo. Claro, sí, total. Creo que la innovación va desde cualquier perspectiva y desde cualquier arista. Sí, ¿bien? es verdad, porque si te das cuenta con ese contrato es como, ok, ¿cuándo se veía un diseñador gráfico en Divino. la firma? O sea, eso es hermoso. Súper. Y me encantan esos cambios que se están dando desde el punto de vista del servicio jurídico. Que empecemos a participar a más profesionales de distintas áreas, porque eso también cierra esa brecha de la que hablamos al principio, claro. Que el abogado está por acá, no, estamos todos en la misma línea. Esa jerarquización también es súper aburrida, qué manera. Sí, es verdad. Trabajemos con diseñadores, trabajemos con ingenieros, ¿ven? De software, trabajemos con tecnología, ¿sí? Trabajemos con comunicadores, porque finalmente todos podemos generar algo bonito, algo interesante, que genere valor agregado a los empresarios, que genere valor agregado a las startups. Sí, y tal vez esto haya sido también, haya venido desde arriba, ¿no? Por años. Sí. O sea, los abogados han sido prácticamente criados de esa forma, por así decirlo. Sí. Entonces tampoco creo que tengan la culpa o la responsabilidad. No, de acuerdo. Pero sí es algo que bueno, que hay que abrirse y estar abierto a esto para innovar. Una pausa y regresamos. Al volver de esta pausa hablaremos de Legal Operation, la oportunidad para los desarrolladores en el campo legal, los retos en Latinoamérica con este negocio. Además, Nicolás nos hablará de su relación con las empresas y los valores que lo han hecho crecer como profesional y como empresario. Tomando el Riesgo es un podcast producido por Plural Media. También producimos un podcast llamado Wow Mamá. Así que si hay alguna madre por acá, primero quiero felicitarlas por el Día de las Madres y también felicitarlas por estar por acá, porque sé que entonces son mujeres emprendedoras. También quiero invitarlas a que vayan directamente a este podcast, porque seguramente van a conseguir herramientas muy interesantes para todo este proceso que están viviendo como madres. Ya sabes, www.wowmama.site. Wow se escribe W-O-W, wowmama.site. Antes de ir a la pausa, habíamos conocido las empresas que lidera Nicolás. Due Legal, que presta servicios legales con enfoque no convencional, como se le llama hoy New Law, y Novap, que presta servicios legales a empresarios desde la inteligencia artificial. Además, reflexionamos sobre la democratización de los servicios legales y el esfuerzo por acortar las brechas entre el usuario y el campo legal. Así es. Bueno, ya hemos hablado de innovación legal, con todo esto que hemos conversado de la innovación. Legal Design también. Ahora, Legal Operation, ¿qué es esto y cómo...? Bueno, Legal Operation es un conjunto de herramientas también, ¿no? Es un conjunto de herramientas que permiten a las firmas de abogados precisamente reducir esos tiempos de respuesta y reducir, o más bien organizar la operación interna de una firma, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías también lo que permiten es precisamente ajustar las necesidades de las firmas para reducir esos tiempos de entrega, porque ese es otro de los problemas que se presentan mucho actualmente. Y es que vas a una firma de abogados, le pides, no sé, por ejemplo en tu caso, que te ayuden a formalizar, a crear tu empresa, y se demoran 3 semanas. Pero en realidad se podrían demorar 72 horas, porque lo hemos hecho. Claro. ¿Bien? Y si uno se ayuda a tecnología, por supuesto que lo puede hacer. Entonces es un poco eso, es un poco buscar... Supongo que manejan allí datos y es mucho más rápido la tecnología para eso. La tecnología, exacto. Ahora, hay muy poco desarrollo a nivel nacional en relación con eso. Hay muchas personas que dicen operar a través de inteligencia artificial, pero es complejo. Y va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero... Muchas veces uno le pregunta a los abogados qué es inteligencia artificial y muchas veces no. Muchas veces lo que hay es obviamente un desarrollo tecnológico. Y ustedes manejan muchísimos datos. Claro, todo el tiempo. Y es muy complejo, o sea, qué fácil, no fácil, pero tener todo esto desde una función, desde un robot, desde lo que sea. Exacto. Y que eso
te haga el trabajo. Exacto, exacto. Y para allá va. Pero siéndote muy sincero, desarrollos que yo en realidad vea, yo no soy ingeniero, eso tengo que aclararlo, yo no desarrollo software, pero sí lo he visto con personas que saben de desarrollo, sobre todo con mi socio, en donde percibimos que evidentemente no hay inteligencia artificial. O, por supuesto, hay un gran software y hay una gran tecnología que reduce tiempos y que te ayuda a prestar el servicio jurídico de manera más rápida, pero eso no necesariamente es inteligencia artificial, ¿sí? No necesariamente a través de ese software lo que estás haciendo es machine learning, cogiendo esos datos y que el mismo software empieza a aprender las necesidades para arrojar un resultado, ¿bien? Sí. Entonces creo que a eso sí le falta mucho, sobre todo en Colombia. Hay desarrollos en España que son impresionantes, hay desarrollos en Estados Unidos sobre todo que son de verdad impresionantes, por ejemplo, software que te permiten a través de ciertos supuestos de hecho, o sea, situaciones fácticas concretas y de problemas jurídicos determinados arrojar resultados y probabilidades de éxito. ¿Sí van a entender? Entonces ahí sí hay un tema de inteligencia artificial fuertísimo, ahí sí hay un tema de machine learning porque le estás metiendo cada vez más datos para que la computadora te diga, puta, por acá es. Sí. ¿Sí? Entonces creo que sí le falta mucho todavía al ecosistema legal de queso, pero creo que se va a ir dando en la medida en que el abogado se vaya juntando cada vez más con desarrolladores, o al revés, desarrolladores con abogados. Entonces, invitación también acá para los desarrolladores que están escuchando el podcast a ver ahí una oportunidad. El ecosistema legal tech le falta mucho. Sí. Sobre todo en Colombia le falta un montón y creo que si hay desarrolladores escuchándome, por favor, te necesitamos. Llamado. Mira, Nicolás, entonces, ¿qué países crees que están mucho más avanzados en esto en Latinoamérica? Pues mira, Chile es un país que tiene un desarrollo bastante interesante. No voy a decir nombres, pero hay unas empresas que están haciendo cosas muy, muy bonitas, muy bonitas. Si nos pagan, decimos nombres. Exacto, exactamente. Si nos pagan, acá votamos nombres. Pero están haciendo vainas muy interesantes en Chile, en México también hay unos emprendimientos que he visto de Legal Tech que también están siendo bastante llamativos. Y en Colombia yo creo que puede estar entre segundo y tercer puesto de países que tienen desarrollo bastante interesante en Legal Tech, bastante interesante. ¿Y cuál sería el reto para ustedes en Latinoamérica? ¿Algún reto que tengan y que digan, bueno, hay que avanzar con esto o esto se convierte en una oportunidad también para nosotros? Si lo hablamos desde el punto de vista de la perspectiva de la prestación del servicio jurídico, acá me van a odiar muchos abogados, lo siento, pero si disminuimos las tareas del abogado y hacemos que la tecnología a través de ese conocimiento técnico del abogado preste el servicio, ganador. Y bueno, acá también los abogados que me odien por decir esto, igual el abogado también, o sea, va a seguir existiendo, porque es uno de los mitos, ¿no? Que creer que todo esto te va a quitar el trabajo. Exactamente, yo una vez hablaba con un socio de una firma muy grande y me decía que el Legal Tech no iba a servir porque era necesario siempre el abogado, y no siempre el abogado es necesario. Digamos, la tecnología puede suprimir el abogado en muchas cosas, pero sí le di la razón en una cosa, y es que hay casos que la tecnología aún no puede solucionar desde el punto de vista de la lógica jurídica. ¿Sí? La lógica jurídica de un abogado tiene muchas aristas diferentes a un software, ¿no? Y yo creo que tomará muchos años, y ojalá me equivoque, pero, sí. Pero creo que tomará algunos años que una máquina logre reemplazar 100% al abogado. Pero en definitiva la tecnología tiene que ser parte de la prestación de los servicios. Sí, nada que hacer. Yo más bien pienso que viene a cambiar tu trabajo. Sí. Pero no a quitártelo. Exacto. Viene a cambiarlo, viene a hacer algo distinto, vas a seguir trabajando, pero de otra manera. A generar valor, ¿sabes? A generar valor, porque el abogado ya no se tiene, o sea, yo creo que el abogado que se dedica a hacer minutas y a elaborar solo contratos y a... Pues sí, está chévere, pero tenemos que empezar a generar cosas diferentes, ¿no? Claro. Qué bien sería, por ejemplo, que en las universidades nos empezaran a enseñar un poco de desarrollo, de software o de tecnología. O de diseño. Total. Para generar contratos más bonitos, más sencillos, más prácticos. Sería buenísimo, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Yo de verdad he estado... No es que me he metido en la cuestión, ¿no? Pero para hacer este podcast, ahorita las empresas
prácticamente todas tienen tecnología, todas están metidas con todos estos desarrolladores. Y he tenido que leer muchas cosas que digo, Dios mío, ¿por qué yo nunca aprendí esto? Sí. Nunca lo aprendí, nunca me lo dieron en la universidad. Sí, yo pienso lo mismo. Sí, entonces, brutal, Nicolás. Creo que tenemos unas empresas de tu parte muy interesantes y nos ha dado incluso consejos muy valiosos a todos los que nos están escuchando. Ahora quiero escuchar un poco, y ya este es el último bloque que vamos a tratar, sobre ti. Háblame si has tenido esta experiencia de emprender hace mucho tiempo, si vienes de una familia emprendedora, ¿cómo fue tu relación con los negocios desde niño? Sí y sí. Okay. ambas preguntas, sí. Vengo de una familia emprendedora, sobre todo la familia Cardona, ha sido una familia que desde sus inicios empezó a trabajar con su propia empresa. Mi familia Cardona ha trabajado siempre en los textiles, en el diseño de modas, en la venta de paños a diferentes personas. Y ahí digamos que desde el punto de vista familiar siempre me crié con base en esa perspectiva, ¿no? De crear empresa, de desarrollar algo propio. Ahora, en cuanto a mí, desde chiquito siempre he tenido ese gusto por crear empresa. Arranqué como a los 13, 14 años creando una empresa de fiestas. Entonces compré una consola de DJ, luces, y iba a fiestas de 15 y cobraba plata y pasaba bueno y ganaba plata. Después trabajé en bares, luego de eso en la universidad empecé a crear creé una empresa para productos de mascotas. Nos fue como un culo. Brutal. Luego hice una empresa de relojes de diseño, nos fue como un culo también. Y luego aprendí algo, y es que está bueno que uno cree empresas de cosas que no conoce, pero es mucho más sencillo crear empresas sobre algo que uno ya sabe, que uno ya conoce. Y ahí fue que empecé con el tema de Novap, después de estos emprendimientos fallidos. Bueno, hay más historias de esas, pero no voy a enfatizar. Ya después dije, no, lo que tengo que hacer es coger el conocimiento que adquirí, el conocimiento que tengo de la universidad y de la práctica, y empezar a generar algo. Y ahí fue cuando me senté con Henry y empezamos a pensar en problemas y a ver cómo le podemos dar solución a partir de tecnología. Luego, con mi socio, David Vilcardino, él me llamó un día y me dijo, marica, necesito plata. O sea, estoy muy jodido, necesito plata y ¿por qué no nos aliamos? Yo tengo unas ideas, sentémonos y nos tomamos una cerveza y empezamos a pensar en algo. Y al día siguiente ya habíamos comprado el dominio. A mí siempre me ha gustado la tecnología desde chiquito, entonces le dije, voy a crear la página. Me metí en videos de YouTube, aprendí a utilizar WordPress, empecé a aprender sobre WordPress, metí un tema del carajo, plugins, hice la página web y le dije, bueno, tenemos que mostrarnos como una firma grande, por lo menos que nos crean. Y ahí arrancamos con David trabajando. Salíamos a las 7 de la noche a nuestro trabajo y terminamos a la 1 de la mañana dándole a la página web, dándole al negocio, y con contactos, ¿no? Digamos, el logo me lo hizo un primo mío, Antonio, por ahí si me está viendo, saludos. Obviamente me cobró, pero a un precio muy barato, entonces, y así dándole. Ha sido un proceso obviamente largo, y para los que están viendo este podcast también, que tomen el riesgo, ¿no? Es un tema que no es sencillo, que no es fácil, pero es un tema que es muy gratificante, es un tema que de verdad, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista económico, genera muchos resultados, ¿sí? Y al principio repito, es un tema que no es sencillo, es un tema que hay que dedicarle, hay que ser constante, hay que ser una persona disciplinada. Pero sí, yo creo que si uno ama lo que hace, sale porque sale. Entonces así fue que arrancamos y ya, 2 años y medio y DewLegal ya tiene 5 personas en el equipo. Novap sigue en crecimiento, estamos buscando inversionista por ahí, si alguien nos ve, quiere invertir. Sí, en este podcast también, por favor. Súper, me gusta mucho.
¿Cómo ves esto de aprender desde lo que te gusta? Porque también yo tengo ese pensamiento, como si estás haciendo lo que quieres, lo que te gusta, crear una página, que es algo que de pronto no tenga nada que ver contigo, va a ser satisfactorio, vas a quedarte hasta las 2 de la mañana y no te va a importar nada porque estás haciendo lo que quieres. Te la gozas. Te la gozas. Sí, yo cuando empecé a hacer esto de la página web de DueLegal, te lo juro, nos quedamos hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana con David, que mueve esto para acá, que no sé qué, entonces, y eso le gusta a uno. Cuando ya uno ve el resultado dice, qué bien, exacto. Qué bien, y así, ir paso a paso. Yo creo que, por supuesto, tener objetivos es importante, no digo que no, es muy importante, pero ir en el día a día con los pies en la tierra, siempre buscando crecer, siempre buscando crear cosas nuevas, eso creo que es importantísimo. Y te iba a preguntar algo de lo que decía anteriormente de la disciplina, porque también me ha pasado que me involucro tanto en mi trabajo, tanto que pierdo por un momento todo, mis amigos, todo lo que está alrededor. Complicado. Entonces, ¿cómo de pronto mantienes un poco ese equilibrio entre qué tienes? O sea, digamos, si tienes algún hábito que hagas y que digas, ok, este es parte de mi hábito y necesito salir 3 horas, 4 horas, lo que sea. Eso ha sido un proceso, ¿no? Eso ha sido un proceso. El tema de la disciplina es clave. Es clave para que uno pueda crear una empresa. O sea, claro. Es el punto más importante, yo creo. Y la perseverancia. Perseverar y tener disciplina. Creo que esos son los dos. No hay verdades absolutas y siempre he dicho eso, pero esos son los 2 puntos o ejes principales que me ayudaron a mí personalmente a crear estas 2 empresas. Pero eso siempre tiene que ir de la mano, por supuesto, de la compañía de familia, de la compañía de amigos. Entonces, hábitos así particulares no tengo, pero sí procuro en la medida de lo posible tener un espacio para cada una de las áreas de vida, porque si no se vuelve un tema que lo vuelve uno loco. Entonces uno tiene que tener destinado un espacio para la familia, poder cenar con la familia, tener un espacio para amigos, tomarse unos tragos con los amigos, tener un espacio para la novia y compartir con la novia si tiene novia o novio. ¿Bien? Yo creo que es eso, es saber equilibrar un poquito la vida social con la vida laboral, que a veces uno termina sacrificando algún área, por ejemplo el sueño. Totalmente. Poco duermo yo trato en la medida posible cuando tengo tiempo de dormir mucho, porque el tiempo empieza a reducirse. ¿Qué edad tienes tú, Nicolás? 26. 26. Sí, jovencito. Yo tengo 33. Chévere. A los 30 te darás cuenta, a los 30 te darás cuenta que no vas a poder trasnocharte tanto. Y lo último es, ¿hay algo que has experimentado en tus empresas que diga, esto lo hice y esto no está bien? Bueno, yo creo que 2 cosas. Lo primero es, cuando arrancamos con mi socio le metimos una cantidad de plata a publicidad paga, y ahí hay 2 errores. El primero, que lo hicimos solos, y pues, mi hermano, para eso estudian las personas que saben hacer campañas publicitarias, y para eso trabajan, y pues uno no se las puede dar de abogado, ingeniero, cada quien en su cada quien en su nicho, ¿no? O sea, y ese creo que fue el primer error, creer que uno podía hacer Superman y hacerlo todo y hacerlo bien, no, para eso también hay gente que se dedica a eso. Ese fue el primer error. Y el segundo error es desde el punto de vista contable, y ahí las personas que están emprendiendo les doy ese consejo: pilas. Desde que arranquen tengan un buen contador, desde que arranquen organícense y provisionen muy bien los impuestos, porque se pueden llevar sorpresas, y a veces los impuestos, si uno no los provisiona bien, empieza uno a tener problemas. Afortunadamente no hemos tenido problemas graves en ambas empresas desde el punto de vista fiscal, pero si uno, lo que te digo, si uno no provisiona bien, si uno no es precavido, se puede llevar un problema muy grave. Entonces, acá invitados todos para que cuando creen empresa le metan pilas al tema contable, porque es bien importante. Por favor. Bueno, Nicolás, gracias por tu tiempo, gracias porque sé que estás muy ocupado y que dedicaste este tiempo para hablar, para conversar un rato y pasarla bien también, y además de eso, nutrir a otras personas con todo lo que tiene que ver con emprendimiento, empresas y también con lo legal. No, a ti por este espacio. Creo que este tipo de espacios son necesarios también para poder fomentar ese ecosistema de emprendimiento que cada vez crece más.
para poder compartir experiencias. Cuando uno está creando empresas siempre le gusta escuchar esto para poder motivarse, para poder dar ese brinquito que es necesario para poder alcanzar esas metas y esos sueños que tienen las personas, así que de verdad te felicito además por eso. Gracias. Este tipo de espacios son necesarios para que, lo que te digo, sirvan de inspiración para terceras personas, para que puedan crear lo que siempre han soñado. Anímense a crear empresa, tomen el riesgo, es muy bacano, es muy bonito. Rápidamente les comparto mis reflexiones con este episodio. Nicolás dijo en varios momentos que los procesos legales a veces tienden a ser aburridos, así que él decidió convertir estos procesos aburridos en procesos interesantes y agradables con la incorporación de otros profesionales. Esto también lo puedes hacer con aquella idea que tienes para tu negocio. Cuando te llenas de objetivos y dejas a un lado los principios, comienzas a desequilibrarte emocionalmente. Mantén muy bien los objetivos, pero equilibra todo con algo mucho más grande que tú. Descubre esa empresa innovadora que está en tu profesión. Nicolás, siendo abogado, descubrió que había un problema dentro de su profesión y decidió resolverlo. Y finalmente, la tecnología no vino a quitar el trabajo de nadie. Mantente alerta y comienza a usarla a tu favor, muy abiertos al cambio y a la innovación. Y hasta aquí te puedo acompañar, el resto lo tienes que hacer tú. Y seguramente en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com vas a encontrar mucha información valiosa para esa empresa o para ese negocio o esa idea que tienes allí en la mente y que quieres explorar porque sí. Así que ve directamente y allá vas a conseguir temas relacionados a las finanzas, temas relacionados a negocios o historias, cortas historias de personas que han triunfado con su negocio y seguramente te va a inspirar muchísimo los blogs que estamos subiendo constantemente. Recuerda calificarnos en Spotify, puedes hacerlo debajo de nuestro nombre, están las estrellas, allí nos colocas 5 estrellas y en Apple Podcast nos puede dejar también, además de la calificación de 5 estrellas, una reseña bien bonita, así que por allá la esperamos. En YouTube te puedes suscribir a nuestro canal Tomando el Riesgo, allí estamos subiendo todos los episodios completos. Bien, la próxima semana vamos a seguir hablando con más empresarios, así que nos vemos el próximo lunes.